27 de diciembre de 2018. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. María Paula Romo, ministra del Interior. La estabilidad del régimen y el desapego al poder del presidente Lenín Moreno. Sus efectos en la gobernabilidad, un país pacificado por el diálogo, pero que avanza lentamente. Además, nos acompañará Fernando Callejas, asambleísta de Creo por Tungurahua. Exhortación de la Asamblea Nacional al presidente de la República para crear una comisión internacional contra la impunidad con expertos de Naciones Unidas. También estará Ana María Acosta, representante de la Coalición de Medios Comunitarios, coordinadora de la Fundación El Churo Comunicación. El anunciado veto presidencial a la renovación automática de frecuencias de radio y televisión. El cumplimiento de estándares internacionales antimonopolio. Desde ayer, la ciudadanía paga $1.85 por las gasolinas Extra y Ecopaís. Se publicó en el registro oficial el alza de 37 centavos que dispuso el gobierno a través de decreto ejecutivo. Los taxistas formales recibirán un bono de complemento, pero aún no está fijado el sistema de entrega. El decreto ejecutivo establece para gasolinas y diésel de atuneros y camaroneros una reducción del subsidio. La tarde de este miércoles recorrimos algunas estaciones en las que ya consta el galón a $1.85, luego de que fue publicado en el registro oficial el decreto ejecutivo con el aumento del costo de esos combustibles. El Estado en la actual crisis necesita recaudar fondos para solventar las necesidades de todos los ecuatorianos. Pero pese a que el gobierno no incluyó en el alza a los taxistas formales, ellos también están pagando por el momento los 37 centavos de incremento por cada galón. Tampoco nos han dicho que nos van a indemnizar. ¿Usted está pagando ahorita $1.85 por galón? Normalmente. Y es que aún está por definirse el mecanismo de compensación que dará el gobierno a los taxistas para que sigan beneficiándose del costo anterior de la Extra y Ecopaís, es decir, $1.48. Ernesto Guerra, miembro de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, se ratifica en que las estaciones no se encargarán de aplicar la compensación. ¿Cómo vamos a controlarles nosotros a un taxista que cargue en otra estación cuando le llegue el límite de los 270 galones? La decisión de reducir el subsidio de las gasolinas Extra y Ecopaís forma parte de un conjunto de medidas económicas que adopta el gobierno para generar un ahorro de $400 millones a la caja fiscal debido a la delicada situación económica que enfrenta el país. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Amanda. Buenos días a todos. La reducción del subsidio a las gasolinas es un paso importante que se ha venido postergando durante 15 años en dolarización, desde la última alza que ya fue en dolarización y por lo mismo no constituyó un paquetazo. Por eso resulta claro que esta reducción, que apenas llega al 10% del subsidio a todos los combustibles, debió haberse hecho progresivamente en la década de la bonanza que se tragó la revolución traicionada. Exigir radicalmente que se eliminen los subsidios es fácil cuando no se esté en el poder. Y por lo mismo no se recuerdan los golpes de Estado que causaban las medidas económicas de shock en una economía que no estaba dolarizada. Debe entenderse que este es un proceso que recién empieza y que debe venir acompañado de medidas que no signifiquen que los ecuatorianos, en un país dolarizado, tengamos una gasolina de inferior calidad a los estándares internacionales y paguemos el doble por un carro o por una moto. Y de eso la demagogia se hace la disimulada. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En ceremonia de posesión del alto mando militar, el presidente Lenín Moreno expresó su desapego por el poder. Veamos. Me anticiparon que esas decisiones podrían poner en riesgo mi puesto. Ustedes, los uniformados de la patria, conocen mejor que nadie que cuando tenemos claro el deber y la visión, los anhelos personales quedan no en segundo plano, sino en último lugar. ¿Cómo creen que yo voy a dejar de tomar decisiones que convienen al país por preservar un cargo que es efímero? Hay gente que prefiere ser
rey un día y no payaso toda la vida. María Paula Romo, ministra de Gobierno, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias. Generalmente los ministros de Gobierno consideran que el principal deber del presidente es mantenerse en el cargo. Y este principio los termina volviendo vulnerables al chantaje político, no solo al ministro, sino al presidente. El desapego al poder desestabiliza o da estabilidad y mejor gobernanza. Nuevamente buenos días. En este caso, Alfredo, y para el momento que vive el país, nosotros estamos convencidos, lo digo desde el gobierno, estamos convencidos de que solamente una actitud de esa naturaleza permite que en este momento se tomen decisiones responsables. Pasamos por años, aún en momentos de bonanza, como usted lo decía hace unos minutos, años en momentos en donde estas decisiones habrían sido de alguna manera más fáciles de tomar, pero que no se tomaban. Para nosotros este momento es clave en el país para tomar decisiones responsables. El presidente así lo ha dicho y así lo ha hecho, sobre todo, más allá de los cálculos políticos. El resolver el tema económico o al menos poner la casa en orden es indispensable en un momento en donde estábamos en una ficción de la economía y además poniendo en riesgo ya la situación no solamente del país, no solamente la situación fiscal, sino de las familias ecuatorianas. Esta es una decisión responsable. Esta es una decisión que se tenía que haber tomado hace mucho tiempo. Es un ajuste en el que se trata de cuidar la economía de los sectores más vulnerables del país, pero también al mismo tiempo acercarnos de alguna manera a un precio que es internacional y cuyo subsidio le cuesta a todos los ciudadanos. El hacer una distribución más equitativa de los recursos también permite focalizar mejor los esfuerzos del Estado. El diálogo en lugar de la confrontación es la piedra angular del nuevo estilo gobernante. Ventaja del diálogo es la pacificación de la República. Pero es una desventaja que el diálogo se concreta con una transición desacelerada, donde parece que todo cambia, pero nada de fondo cambia todavía. En eso yo estoy convencida de que muchas cosas de fondo han cambiado radicalmente. Han cambiado de maneras que hasta hace poco tiempo parecían imposibles, sobre todo en términos de institucionalidad democrática. Órganos del poder, funciones del Estado que estaban todas cooptadas y todas diseñadas para la impunidad, hoy ya no están en esa situación. Hay otros cambios que por supuesto cuestan tiempo, porque una de las reformas más radicales, una de las transformaciones más radicales en el país es que el Ejecutivo ya no dicta las leyes, las sanciona, las ejecuta y luego dicta las sentencias. En el país lo que hoy impera es una separación de poderes y un respeto a esas funciones. Entonces, eso en efecto toma más tiempo. Se requiere que la Administración de Justicia dicte una sentencia, por ejemplo, para hacer una recuperación de activos. Le pongo un tema muy sensible y también de mucha urgencia para el Ejecutivo. Para poder recuperar el dinero de la corrupción, no solamente se requiere voluntad política, sino también sentencias condenatorias de última instancia que se encuentren ejecutoriadas. Entonces, por supuesto que seguir las normas y cumplir la ley toma más tiempo y exige de más responsabilidades, de una cadena de responsabilidad de la que es indispensable que tomemos conciencia en el país. Pero las transformaciones son profundas, se están haciendo en condiciones democráticas y ojalá cumpliendo esos requisitos sean transformaciones que se sostengan en el mediano plazo. Eso es lo responsable hoy con el país y eso es a lo que le estamos apostando. Ejemplos de esta transición desacelerada son la cirugía mayor contra la corrupción, como usted señala, que no se llegan a sentencias en firme, vivimos en un mundo lleno de denuncias. Y también el cambio de modelo económico. No se cumple con crear la Comisión Antiimpunidad con expertos de Naciones Unidas que se ofreció en la campaña electoral. Y en el presupuesto han seguido creciendo la deuda y la masa salarial del sector público. Todo cambia, pero nada cambia. ¿Por qué no se concretan estos cambios?
Regreso, yo creo que muchas cosas cambian, a pesar de que su opinión es que los cambios son pequeños o que no se han dado. Yo estoy convencida de que hoy vivimos en un país radicalmente distinto al país de hace 2 años. En algunas cosas, en pocos meses, recordemos que la consulta popular que permitió reformar, que permitió reemplazar al Consejo de Participación Ciudadana, se dio apenas en febrero de este año. No se ha cumplido ni siquiera un año. Hace un año en el Ecuador estaba vigente la reelección indefinida. En el Ecuador estaban todos los poderes controlados o que se debían a una sola persona, a una sola lógica política. Hace un año la Supercom estaba en pie y estaba censurando contenidos de los medios. Hoy está a punto de ser ya publicada, luego del veto, la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Hace un año no sabíamos exactamente, o un poco más de un año, no sabíamos exactamente la situación fiscal, el monto de la deuda, las condiciones en las que se estaba manejando algunos de esos rubros. Hoy tenemos una economía que ha sido transparentada, no es un esfuerzo pequeño. Hoy tenemos poderes independientes y los que aún no están en esas condiciones, porque se encuentran encargados, por ejemplo, están en proceso de ser reformados. Queda mucho por hacer, sin lugar a dudas. No se pueden resolver problemas estructurales en unos pocos meses. No se puede pedir que en este poco tiempo, en condiciones políticas distintas, sin una mayoría absoluta en la Asamblea, en condiciones económicas del país que no son las de la mesa servida, no se puede pedir que esos cambios se hagan del día a la noche, pero hoy estamos en un momento radicalmente distinto. Ese esfuerzo, ese punto de inflexión que vive el país vale la pena, debemos todos apostar por eso, hacer énfasis en nuestras coincidencias. Por supuesto que siempre vamos a tener diferencias y como usted lo decía también al iniciar esta entrevista, algunas cosas se pueden exigir de una manera más rápida o más radical cuando se está fuera del poder, fuera de la gestión. En este momento el gobierno tiene grandes responsabilidades en la política, en la economía, en las denuncias que están en el tema de corrupción que siguen saliendo cada día, y a pesar de que eso puede provocar desesperanza, frustración, también es una señal importante. Las denuncias están saliendo, están ahí, no se cubren, no se hacen homenajes a los responsables. Ese es un país distinto al que vivíamos hace unos años. La excepción confirma la regla y hay cosas que sí cambiaron drásticamente. Por ejemplo, en la libertad de expresión, y eso me consta como periodista, prácticamente la ley fue derogada de hecho. Pero hay otras cosas que sí se denota y se experimenta una gran decepción y una frustración, como es la impunidad. Y por eso es que esas cosas que están más desaceleradas se las debe apuntalar, porque se vivió 10 años de sometimiento de esas instituciones. O sea, no se soluciona solamente cambiando al fiscal o al contralor o a la Comisión de Transparencia. La Comisión Internacional Antiimpunidad en el Ecuador debe tener sus propias características por su experiencia como legisladora y presidenta de la Comisión de Justicia en la Asamblea, creo que era presidenta de la Comisión de Justicia en la Asamblea Constituyente. Ustedes lo saben, pero descartar la comisión es otra cosa. Por los resultados en Guatemala, el temor por la falta de resultados judiciales ante tanta denuncia de corrupción sería por la influencia de quienes tienen rabo de paja. Esa sensación está creciendo en el Ecuador. ¿Qué se requiere entonces concretamente, usted como un experto en la materia, en cooperación de Naciones Unidas para sancionar a los corruptos y recuperar lo robado? Sí, de nuevo como ciudadana también tengo la sensación de que es indispensable más investigación, más celeridad en el funcionamiento de la justicia, sanciones claras, recuperación de activos. Pero desde el punto de vista del derecho y también desde la gestión del Estado, desde la legislatura, desde el Ejecutivo, también creo que es muy importante que el país construya sus propias capacidades. Las condiciones en las que se dio la Comisión de Guatemala, por ejemplo, son condiciones posteriores a una guerra civil con decenas de miles de personas asesinadas. Afortunadamente en el Ecuador las circunstancias son diferentes, difíciles pero muy distintas. ¿En qué pero se puede hubo tener asesinatos cooperación morales, internacional? digamos, no había asesinatos físicos.
Sí, pero bueno, más de 30.000 personas asesinadas es una situación difícilmente comparable a la situación de impunidad y de descomposición ética en el país, que sin duda ha existido y todavía no ha sido removida, no ha sido reemplazada. Pero es importante también decir algo. Cooperación internacional, claro que sí, como la que el gobierno ha pedido de Naciones Unidas para una profunda investigación de 4 grandes contratos, de 4 grandes obras que están muy cerca ya de ofrecer resultados. Cooperación internacional, ¿para qué? Cooperación internacional para la lucha contra el delito, para la lucha contra las drogas, como la que el gobierno en este momento tiene con países vecinos y con Estados Unidos. Cooperación internacional, por supuesto. La Fiscalía General del Estado debe firmar convenios de cooperación con todos los países del mundo, porque es indispensable que podamos perseguir los recursos, los bienes que la corrupción tiene en otros lugares del mundo. Pero también hay que decir algo, a pesar de esta sensación de impunidad, hoy un ex vicepresidente está privado de libertad y está sentenciado en el Ecuador. Más de una decena de exministros, más de 40 altos funcionarios del régimen anterior, vinculados sobre todo con el manejo de sectores estratégicos. Pues están prófugos la mayoría. Pero no, muchos están privados de libertad. Por supuesto, algunos están prófugos. También es cierto, no todos los sistemas funcionan perfectamente. Es indispensable poner la mirada también en la administración de justicia, en la cooperación internacional. Lo que trato de decir no es que todos los temas están resueltos. No, tenemos mucho por delante, tenemos grandes desafíos. Pero lo que se ha logrado era impensable hace pocos meses, era impensable hace un par de años, y es importante que nos pongamos también en esa actitud. Se han logrado cosas importantes, hay que seguir caminando hacia adelante con realismo, buscando que el país construya capacidades propias, que no dependamos de la llegada o la salida de una cooperación, con nuestras propias fuerzas luchar contra estos flagelos. María Paula Romo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Feliz año. Feliz año también. Samantha. Breve pausa y cuando regresemos, Fernando Callejas, asambleísta de Creo por Tungurahua. La asamblea y su exhortación a crear la Comisión Internacional contra la Impunidad con expertos de Naciones Unidas. Manténgase en nuestra sintonía. El director de Transparencia Internacional en Guatemala, Manfredo Marroquín, advierte que el éxito de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se ha convertido en su principal enemigo de la Comisión. Escuchemos. Esa independencia que tienen los investigadores que vienen de fuera es la que hace que se vuelva incontrolable para los poderes nacionales una comisión de esta naturaleza. Yo por eso digo que felicito al pueblo ecuatoriano, porque yo difícilmente veo que algún gobierno del mundo quiera replicar la experiencia de Guatemala, porque los resultados están a la vista. Empresarios, políticos, incluso sindicalistas, dirigentes sindicales, de todo tipo, miembros, dueños de medios de comunicación, de todo hay procesados por delitos de corrupción. Fernando Callejas, proponente de la resolución para que la Asamblea exhorte al presidente de la República a crear la Comisión Internacional contra la Impunidad con la cooperación de Naciones Unidas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Muy buenos días. Efectivamente, yo debería y debo corroborar lo que señalaba el señor de Guatemala, que hace un momento estaba dando sus comentarios a través de este prestigioso canal. Y yo creo que efectivamente ese es el recelo que algunas personas seguramente en el Ecuador tienen, de que al conformarse la comisión contra la lucha, la comisión asesorada con la ONU de lucha contra la corrupción y la impunidad en el Ecuador, muchos poderes y muchos personajes que han cometido delitos van a ser topados, y eso obviamente no conviene. Pero esa es precisamente la labor de un presidente de la República, esa es la labor de un país
que quiere que en el Ecuador no campee la impunidad y el delito, que luchemos eficientemente contra esta plaga que realmente está carcomiendo los cimientos mismos de la sociedad ecuatoriana, porque este momento en el país los ciudadanos sentimos un gran desasosiego al conocer todos los días de casos escandalosos de corrupción y que seguramente estos no van a ser investigados, los autores de estos delitos no van a ser sancionados y por lo tanto los ecuatorianos pierden confianza en su institucionalidad, en la propia democracia, y esto es peligroso para que el país siga por este camino de democracia y de institucionalidad. El proyecto de resolución se limita a exhortar al presidente de la República a la creación de esta comisión. ¿Debería la Asamblea precisar en qué área se requiere la cooperación de Naciones Unidas contra la impunidad? Bueno, lo que deseamos es efectivamente que la Asamblea se pronuncie de manera mayoritaria exhortando al presidente de la República, porque es además su decisión. La Asamblea Nacional eventualmente tendría que corroborar el acuerdo al que se haya llegado con las Naciones Unidas, pero la decisión de solicitar esta cooperación por parte de las Naciones Unidas es del señor presidente de la República y por lo tanto él debe tomar esta decisión y más todavía si consideramos que ese fue un ofrecimiento suyo en campaña electoral y que debe cumplirse. Estamos a tiempo todavía estamos a tiempo de que esto se cumpla, porque además esto no es para que trabaje la comisión en el periodo de gobierno del señor Moreno. Esto es un proyecto al menos a mediano plazo. En Guatemala ya viene trabajando esta comisión por casi 10 años y con estupendos resultados. Y lo más importante del resultado de la CICIG, que así se llama la comisión en Guatemala, es que los ciudadanos guatemaltecos se han empoderado con el trabajo de la comisión. No nos olvidemos que el actual presidente de Guatemala, el señor Morales, pretendió en 2 ocasiones anteriores terminar de manera anticipada el convenio con las Naciones Unidas y por lo tanto terminar el trabajo de la comisión en Guatemala, y en una muestra de civismo y de que los guatemaltecos quieren que siga funcionando esta comisión y luchando contra la impunidad y la corrupción, se levantaron su voz e impidieron esta pretensión del señor Morales. Eso es lo que queremos. Ahora, en el Ecuador es patético el panorama de impunidad vigente. La falta de resultados judiciales concretos para sancionar a los corruptos y recuperar lo robado, como ordenó la pregunta más votada en la consulta popular. Se arregla solamente cambiando a una docena de funcionarios que el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana declaró cesantes en las funciones judicial y de control. Serán solamente 6 personas las capaces de emprender una tarea tan grande. Bueno, el Consejo de Transición está haciendo su trabajo en el sentido de cambiar toda esa estructura perversa generada en el correísmo, que lo que buscaba y quería es que se mantenga la más absoluta impunidad en el país, con fiscales, contralores, procuradores, superintendentes, Consejo Nacional Electoral, etcétera, afines a ese régimen y obviamente que no investigaban ni sancionaban nada. Se está cambiando en algo esa institucionalidad y se está logrando al menos cambiar las cabezas de esas instituciones, pero no nos olvidemos que todavía hay una gran trama montada en el correísmo que está vigente y por eso la necesidad de que se constituya esta comisión, sin que esta comisión de ninguna manera vaya a suplantar la labor que cumpliría nuestra fiscalía, que cumplen nuestros jueces, pero sí que exactamente, exista, o sea, una comisión internacional con investigadores y fiscales expertos de Naciones Unidas, aparte de procurar resultados concretos judiciales que no llegan. Debe fortalecer también a instituciones del Estado que fueron subyugadas por la corrupción entronizada en el poder.
Así es, y de eso se trata. Al existir esta gran estatura moral, si se quiere, que le daría el respaldo de la ONU a esta comisión, obviamente pues fiscales y jueces en colaboración mutua van a hacer un trabajo mucho más eficiente y, por ejemplo, se comenzaría a investigar de manera seria las más de 800 auditorías que existen en Contraloría del Estado con responsabilidades inclusive penales que están durmiendo el sueño de los justos. Eso no puede pasar porque eso va generando un gran pesimismo en la sociedad ecuatoriana y, claro, va dando también una imagen del gobierno nacional que no queremos que exista, de que el gobierno nacional, por alguna razón que no comprendemos, no tome esta decisión, no conforme esta comisión y cumple su propuesta de una lucha frontal contra la corrupción. Bueno, esperemos que en el año nuevo la impunidad sufra un cambio drástico y no se exista más en el Ecuador. Fernando Calleja, asambleísta de la bancada de Creo. Gracias por su participación en Contacto. Muchas gracias, Alfredo, y un feliz año a todos los ecuatorianos. Igualmente, gracias. Samantha. Muchas gracias. Y tras la pausa, Ana María Acosta, representante de la coalición de medios comunitarios, el veto presidencial a la 8ª disposición transitoria del proyecto de reformas a la ley de comunicación. En pocos minutos regresamos. Ana María Acosta, vocera del sector de medios comunitarios, expresa su apoyo al proyecto de reformas a la ley de comunicación, así como su preocupación por la inconstitucionalidad de la 8ª disposición transitoria del proyecto de ley. Ana María Acosta, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todo el público. En términos generales, el proyecto de reformas es aceptado por todos los sectores que han participado en su formación. Andrés Michelena ayer en Contacto Directo anunció el veto del presidente Lenín Moreno a la 8ª disposición transitoria en los siguientes términos. Escuchemos. Como gobierno hemos analizado la propuesta y vamos a vetar la transitoria número 8, es la disposición del señor presidente de la República. Nosotros no podemos avalar una propuesta que se vaya en contra de la Constitución. Obviamente hay ciertos medios, en este caso hay 277 frecuencias que tienen que ser analizadas uno por uno, como lo ha dicho el Contralor. Si en ese análisis alguna de esas frecuencias tiene dudoso procedimiento o simplemente es parte de un proceso de concentración de frecuencias, obviamente hay que iniciar el proceso de baja. Las 506 frecuencias que se suspendió el concurso, que están en una etapa 2, tiene que ir un nuevo proceso de, no necesariamente de concurso, Alfredo, y que quede claro. La Constitución nos dice que se busquen mecanismos de transparencia y que no se haga un concurso único, como lo hizo el gobierno del régimen anterior. Nosotros podemos hacer la renovación de concursos dependiendo de cada medio de comunicación, de cada frecuencia, de cada vigencia o simplemente término del contrato de concesión. Esto nos permite hacerlo de forma más transparente y obviamente hay que acatar uno de los mandamientos de la Constitución, que es la no concentración de frecuencias. ¿Qué observaciones tiene el sector comunitario a este veto? Primero, nos alegra que el secretario diga que va a vetar esa transitoria 8ª que es inconstitucional, que se metió a último momento, sin discusión, sin aceptación, que era una transitoria prohibitiva de la renovación automática y que de un momento a otro se transformó en una transitoria que permite la renovación automática a concesionarios que han tenido observaciones de ilegalidad. Pero no solo basta con que la transitoria 8ª sea vetada. El sector comunitario, nosotros nos hemos expresado de que también estamos solicitando el veto a varios artículos que también se incluyeron a último momento, que también son inconstitucionales y que también pueden permitir la concentración de frecuencias, como son el artículo 107, el artículo 108, el artículo 109, 110, que también se incluyeron a último momento y que modifican sustancialmente el mecanismo de otorgamiento de frecuencias del espectro radioeléctrico. Si no está en la transitoria de la renovación.
El artículo 107, por ejemplo, modificaron, antes se llamaba reconocimiento por inversión de experiencia acumulada. Ahora este artículo es el artículo de renovación de frecuencias a los concesionarios. Eliminaron el reconocimiento por experiencia acumulada a todos los medios que ya tenían concesiones y colocaron como mecanismo la renovación de las frecuencias y la adjudicación directa en los artículos 108, 109 y 110. Eso quiere decir que no va a haber si no pasa por la transitoria que se colocó a último momento, va a pasar por el artículo de renovación inmediata, que es el 107, sin verificación de legalidad. Ahí solamente colocan criterios económicos y técnicos que debe verificar la O sea que lo autoridad importante de es vetar telecomunicaciones. esos artículos que usted señala, porque ahí están las disposiciones permanentes. Exactamente, está la renovación de frecuencias de forma indiscriminada, digamos, sin criterios de que muchos concesionarios incumplieron las prohibiciones de concentración, varios tienen observaciones de la Contraloría. Es como decir que al señor Fantasma le van a verificar que ha cumplido todos los criterios técnicos, ha pagado las cuotas a tiempo, cumple los criterios técnicos económicos, pero tiene 104 frecuencias ilegales que son concentradoras y que incumplen el artículo 113 de la Ley de Comunicación de prohibición de concentración. No importa, ese criterio Arcotel no lo va a verificar si no lo renueva. Ana María, es acerca del tema de la renovación automática de licencias. El sector comunitario recuerda que el relator especial de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, David Kaye, en su informe preliminar de su visita al Ecuador, instó al gobierno a que no permita la renovación automática de las frecuencias actuales. Además, el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana, Edison Lanza, en su informe expresó: la relatoría reitera que la asignación de licencias de radio y televisión debe estar orientada por criterios democráticos y procedimientos preestablecidos, públicos y transparentes, que sirvan de freno a la posible arbitrariedad del Estado y que garanticen condiciones de igualdad de oportunidades para todas las personas y sectores interesados. ¿Se respetan estos estándares internacionales, especialmente para el sector comunitario, aparte de los otros sectores? Se respetaban en el informe que llegó al Pleno en el segundo debate. Se irrespetan y se violan en las transitorias y en los artículos que modificaron a último momento y por debajo de la mesa en la Asamblea, ya en el Pleno Nacional. Nosotros hemos denunciado los artículos que modifican todo el proceso de otorgamiento de frecuencias, que ya los nombré desde el 107 hasta el 110, son artículos inconstitucionales porque nos regresan al mecanismo anterior de concesión de frecuencias, que era el mecanismo no bajo concurso público, abierto y transparente, que permitía la verificación, la veeduría, la observación de la ciudadanía, sino volvemos al mecanismo cerrado que depende de una sola autoridad, que es la Autoridad de Telecomunicaciones, que es una autoridad elegida por el gobierno central, por el Ejecutivo. No hay participación ciudadana, no hay veeduría, se da a puertas cerradas, a discrecionalidad, y eso ya fue algo observado por la Auditoría de Frecuencias en 2009, en el que se decía que las frecuencias no solamente deben estar regidas por una sola autoridad que puede velar, porque se puede convertir en un caldo de cultivo de la corrupción, en un caldo de cultivo de favores políticos por las frecuencias, y además en un caldo de cultivo en el que manda muchas veces la billetera de empresarios transnacionales que compiten contra empresarios locales y que deja fuera también, por ejemplo, al sector comunitario, que durante años no podía acceder a las frecuencias porque simplemente la autoridad no le contestaba, le dejaba el requisito y la carpeta de su frecuencia a última instancia, a pesar de que había disponibilidad. Entonces, vuelvo el mecanismo de otorgamiento de frecuencias que está cerrado, y además hay otro detalle muy importante que ustedes lo recuerdan. El sector de los medios comunitarios señala que la Contraloría General en la Autoridad de Frecuencias en el 2009, hace 10 años, advirtió que la otorgación automática de frecuencias sería peculado al hacerse uso discrecional de un recurso público como el espectro radioeléctrico. El peculado, según la Constitución, es un delito que no prescribe. ¿Debe Fiscalía iniciar los procesos penales respectivos si esos delitos no han prescrito?
El espectro radioeléctrico es un recurso estratégico y actualmente las telecomunicaciones es un espacio donde circula muchísimo dinero y mucho poder. Por ende, es un espacio privilegiado donde se ha dado la corrupción. Por eso es que varios funcionarios han sido observados por manejar este recurso de forma discrecional y por favores políticos. Recordemos que en el 2009 el asambleísta Yunda, ahora candidato a la alcaldía de Quito, que fue parte de Conartel en ese momento, hoy Arcotel, estuvo observado justamente por la Contraloría por hacer otorgamiento de frecuencias de forma ilegal. Entonces, hay indicios, este es un recurso que nos pertenece a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, entonces se debe observar de que este recurso sea manejado de buena forma y adecuada forma, porque si no, eso es indicios de peculado, y ya lo dijo la auditoría de frecuencias. Y el peculado no prescribe, así es. Ana Por eso María nosotros Acosta, estamos solicitando el veto representante de los medios comunitarios. de estos artículos. Gracias por participar en Contacto Directo y feliz año. Gracias. Samantha. Igual para ustedes. Alfredo, bien, así estamos concluyendo Contacto Directo para ti. Que tengas un feliz año. Nos vemos en el 2019. Y contigo mañana y Lenin en Contacto Directo. Así es. Ok, hasta el próximo año. Hasta el próximo año entonces.